Hay lugares donde el silencio pesa más que el pecado, donde cada rezo suena más a disculpa que a fe, donde la luz de una vela no alumbra, sino que delata. Siempre me ha parecido curioso cómo el miedo y la religión parecen tener la misma voz, la misma forma de decirte haz lo correcto o sufrirás. Y claro, eso suena espiritual hasta que te das cuenta de que lo único eterno en ese trato es el miedo. Lo interesante es que el terror religioso no necesita demonios para funcionar. A veces basta con una cruz, una sotana y una buena dosis de culpa. El infierno ya no existe bajo nuestros pies, está en los recuerdos, en los traumas, en los niños que murieron creyendo que su llanto era una ofensa a Dios. Y si no me crees, hay un lugar que lo demuestra con una frialdad casi divina. Tuam, Irlanda. En 2017, excavaron lo que alguna vez fue el jardín de un orfanato católico. Y lo que encontraron eran huesos, cientos de ellos, bebés y niños enterrados en una fosa séptica. Irlanda está conmocionada hasta el tuétano por el descubrimiento en las últimas horas de 800 esqueletos de bebés en un convento. El orfanato de Tuam funcionó durante décadas. Dirigido por monjas católicas, allí llevaban a las madres solteras, mujeres consideradas pecadoras por tener un hijo fuera del matrimonio. Ellas daban a luz allí, entre rezos, castigos y vergüenza. Y cuando los bebés morían, no había tumbas, ni nombres, ni ataúdes. Solo un pozo. Este es el tipo de terror del que quiero hablarles hoy. No el que viene del infierno, sino el que se disfraza de fe. Hay algo profundamente aterrador en pensar que la fe, ese refugio de millones, pueda ser usada como arma. Y lo peor es que no hace falta torcerla demasiado. Solo basta con decir, Dios quiere que obedezcas. esa frase ha movido ejércitos, encendido hogueras y justificando genocidios. Durante la Inquisición, la Iglesia quemó a miles de personas vivas, brujas, herejes, poseídos y cualquiera que se atreviera a pensar diferente. La tortura se convirtió en sacramento. Y lo más macabro de todo es que lo hacían por amor, porque el fuego purificaba, porque el dolor limpiaba el alma. No se trataba de justicia, se trataba de tener el control. Y en ese sentido, el miedo al infierno fue la herramienta más efectiva de la historia. Un miedo tan poderoso que sobrevivió siglos, cruzó océanos y aún vive en nosotros. A veces lo escuchamos en frases simples, como Dios te está mirando, eso es pecado, o si te portas mal, te vas al infierno. Pequeñas dosis de terror disfrazadas de moral, inyecciones emocionales que te enseñan a temer, incluso a tus propios pensamientos. Y claro, a eso lo llaman educación religiosa. Muchos hemos crecido escuchando historias de santos que se flagelaban para no caer en tentación, de monjas que dormían en el suelo para ofrecer su sufrimiento, y de mártires que morían felices porque el dolor los acercaba a Dios. Y uno no lo cuestiona, porque el miedo se hereda junto con la fe, hasta que un día te das cuenta de que llevabas toda la vida rezándole a algo que te da miedo. Ahí es cuando entiendes que el terror religioso no solo está en los templos, está en la idea de un Dios que te ama, pero te castiga, que te perdona, pero te vigila, que te promete la salvación, pero solo si obedeces sin preguntar. Y esa dualidad es perfecta para crear monstruos. Monstruos que no tienen cuernos ni tridentes, tienen sotanas, púlpitos y micrófonos. El horror religioso no es sobrenatural, es institucional y se alimenta de algo que todos tenemos, necesidad de creer en algo que nos dé sentido, que nos diga que el sufrimiento no es en vano, que hay una razón para tanto vacío. Y eso es hermoso, hasta que alguien lo usa en tu contra.
La religión puede darte paz o convertirte en un esclavo, y la línea que la separa suele ser la voz que te dice qué pensar. A veces me pregunto si todo esto fue accidental o si desde el principio la fe fue diseñada para controlar. No lo sé, pero sí sé que el amor que te exige arrodillarte no es amor. Y aún así, seguimos buscando consuelo en los mismos lugares que nos rompieron. El terror religioso no te persigue con sombras ni apariciones. Te acompaña como un eco en la conciencia. Te susurra que eres indigno, que no mereces ser feliz, que la culpa es tu cruz y debes cargarla hasta el final. Y lo más jodido de todo es que le creemos. Hay una imagen que siempre me pareció extraña. Esa donde alguien está poseído y un sacerdote intenta liberarlo. Gritos, crucifijos, agua bendita y una guerra invisible entre el bien y el mal. Lo curioso es que la mayoría de las veces, los que más sufren no son los poseídos, sino los que creen estar salvándolos. Porque si crees que hay un demonio en cada esquina, cada pensamiento raro se convierte en un posible ataque del mal. Cada deseo reprimido es una tentación. Cada duda es una grieta por donde entra el infierno. Y así, sin darte cuenta, te vuelves tu propio exorcista. Te censuras, te castigas, te limpias el alma de cosas que ni siquiera eran pecado. El problema del terror religioso es que no necesita monstruos externos. Nos enseña a fabricar los nuestros. Y un claro ejemplo están los exorcismos reales que aún ocurren hoy. Y no hablo del cine, hablo de personas de carne y hueso, gritando, convulsionando, convencidas de que algo las posee. Uno de los casos más conocidos que creo que ya todos deben de conocer es el de Annalise Mitchell, una joven profundamente religiosa que durante años creyó estar poseída por varios demonios. La iglesia le practicó más de 60 exorcismos. Y al final, la dejaron morir de inanición. Cuando su cuerpo fue encontrado, pesaba menos de 30 kilos. La autopsia reveló que sufría epilepsia y antes de que sucediera esta tragedia, ya había sido diagnosticada con trastornos mentales. Sus padres y los sacerdotes fueron acusados de homicidio. Aún así hubo gente que los defendió, diciendo que murió por su fe. Y ahí está el punto. Cuando el sufrimiento se romantiza, el dolor deja de tener límites. La historia de Annalise es un reflejo de cómo el miedo a lo invisible puede matar a lo tangible. La religión en su versión más oscura no necesita ser violenta para destruirte. A veces basta con hacerte sentir culpable por existir. Hay personas que crecieron creyendo que el cuerpo es su enemigo, que el placer es una trampa y que la mente es un campo minado de pecados. Y así terminan viviendo con una vigilancia interna constante, una paranoia espiritual, donde cualquier error, cualquier pensamiento puede condenarte eternamente. Eso no es fe, eso es trauma. No todas las formas de este terror son tan tradicionales. Algunas son más modernas, más sutiles y mucho más peligrosas. Las sectas religiosas de hoy ya no te amenazan con el infierno, te prometen el paraíso, te dicen que serás especial, elegido, iluminado, y ahí es donde te atrapan. Empieza como una comunidad de fe, un grupo de apoyo, una familia espiritual, hasta que poco a poco te aíslan del mundo, te hacen creer que solo ellos tienen la verdad, y tú que has encontrado el sentido. Hasta que te das cuenta de que todo gira en torno a una persona, un líder, un profeta, alguien que te dice hablar por Dios. Y lo peor es que a veces, incluso sabiendo que es un fraude, la gente se queda, porque es más fácil seguir engañado que aceptar que fuiste manipulado. Casos como el del Templo del Pueblo, con Jim Jones, o Aomu Shinryoku, con Shoko Asahara, o incluso los abusos encubiertos por la religión católica. Todos esos muestran lo mismo. Cuando la fe se mezcla con el poder, el resultado casi siempre es una tragedia. Jim Jones convenció a más de 900 personas de suicidarse en nombre de su fe. Les prometió libertad espiritual,
les dio veneno. Y todos lo obedecieron, porque el miedo a traicionar a su líder era mayor que el miedo a morir. Eso es lo más inquietante. No que alguien crea en Dios, sino que alguien use a Dios para que otros dejen de pensar. Y no es que esté diciendo que la fe sea mala. La fe, en su forma más pura, es esperanza. El problema es que en la mayoría de veces se corrompe. Porque donde hay poder, hay tentación, y en donde hay miedo, hay obediencia. En nombre de Dios se ha hecho arte, música, amor y consuelo, pero también tortura, genocidios y encubrimiento de criminales. Y lo más perverso de todo es que muchas veces los culpables se sienten santos. Han habido personas que pasaron años en internados religiosos, donde los castigaban por reír, por mirar a los ojos, por tener curiosidad. Los hacían sentir sucios, indignos, defectuosos, todo en nombre del amor divino. Y lo más irónico es que muchos de ellos todavía rezan antes de dormir, y no porque crean, sino porque el miedo es más viejo que la fe. Ese es el verdadero terror religioso, no el de las películas ni el de los exorcismos, sino el de mirar dentro de ti y darte cuenta de que la voz que te dice eres malo no viene de Dios, viene de una idea que alguien te metió hace mucho tiempo. Y esa idea, aunque no tenga rostro ni forma, puede perseguirte toda la vida. No hace falta creer en el infierno para vivir en uno. A veces basta con haber crecido con miedo a decepcionar a un Dios que nunca viste. A veces me he dado cuenta que lo más aterrador de la religión no es lo que promete, sino lo que exige, porque en el fondo no te piden fe, te piden renuncia a tu cuerpo, a tu deseo, a tu duda y al final a ti mismo. Nos enseñaron que tener miedo a un Dios era un signo de respeto, pero si lo piensas bien, ¿qué clase de amor necesita del miedo para sostenerse? Nos repitieron que somos polvo, que sin fe no somos nada, y algunos lo creyeron tanto que olvidaron ser alguien. Tal vez ese sea el mayor triunfo del miedo, hacerte sentir pequeño frente a algo que nunca viste, pero no es fácil romper con eso. Porque cuando uno ha vivido años rezando para no ir al infierno, dejar de creer se siente como saltar al vacío. Y sin embargo, a veces hay que saltar, no para alejarse de Dios, sino para reencontrarse contigo mismo. Porque en algún punto la religión dejó de hablar de amor y empezó a hablar de control, de uniformidad, de sumisión. Y uno empieza a preguntarse si realmente existiera Dios, ¿de verdad le interesa que vivamos con tanto miedo? Quizá el verdadero pecado no es dudar, quizás fue creer sin preguntar. El terror religioso no está en los templos ni en los libros sagrados. Está en las mentes que aprendieron a obedecer, incluso cuando nadie las manda. Y aunque actualmente haya menos gente religiosa, ese miedo sigue ahí, latente, esperando al acecho. Tal vez nunca se pueda escapar del todo, solo aprender a reconocer su voz y no arrodillarse cada vez que la oigas. Creo que el verdadero exorcismo no necesita agua bendita, solo un poco de coraje para decir, no creo en lo que me enseñaron a temer, y entonces, por un instante, el infierno se apaga.